¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente acá en esta Plaza del Abogado. Estamos nuevamente acá transmitiendo para todos ustedes los programas habituales y les recordamos que este es un espacio de debate, un espacio profesional y más que todo también de labor social. El día de hoy nos acompaña el licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con maestría en Derecho Penal, catedrático de maestría en la Facultad de Estudios de Posgrado y también director de la unidad académica del colegio. Pues un gusto que estar acá con nosotros, estimado licenciado. Freddy Ramón Sánchez Gaitán. Y Marilyn Arevalo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy pues es un tema bien importante, las garantías del sindicado en el proceso penal. El licenciado Freddy Ramón Sánchez Gaitán pues tiene una ardua carrera en todo el tema de lo que se refiere a las ciencias penales, y para nosotros también es un gusto pues contar el día de hoy con su presencia. Vamos a estar leyendo los comentarios y las dudas que ustedes tengan, y vamos a empezar primero con la primera pregunta. Sí, empezamos con la primera pregunta, licenciado. Hablemos un poquito para empezar de lleno con el tema de qué son las garantías constitucionales. Pues muchas gracias a todos. Realmente para mí es un gusto compartir con todos los que obviamente a través de este momento se están conectando. Dentro de los temas especialmente importantes a dilucidar dentro de las garantías, dentro del contexto del sindicado, dentro del proceso penal, podríamos manifestar inicialmente que el tema del proceso penal es un tema violento. De igual forma es violenta la ley al momento de solucionar los conflictos. Les comento para todos los amigos, vamos a hablar en un lenguaje semicoloquial para que nos puedan comprender. Yo creo que también aquí hay muchos seguidores que son público en general y no son profesionales, pero derivado de ello, sí, las garantías constitucionales son aquellas que están especialmente reguladas en la Constitución. En algunos casos especialmente amplios se relacionan las garantías en el contexto de la acción de amparo, se relacionan en el contexto de la exhibición personal y también de las constitucionalidades de las leyes. Sin embargo, también la propia Constitución regula algunos aspectos importantes, por ejemplo, el derecho de defensa, regula también el debido proceso, regula también, hablamos del tema de la irretroactividad en el proceso penal, también regula el principio de legalidad, también regula el principio de resocialización. El derecho de petición también es importante, ¿verdad? La libre emisión del pensamiento. Todas estas garantías se van a ir correlacionando al momento en que una persona pues, sea sindicada de un proceso, de un hecho delictivo en el campo del proceso penal. Muchísimas gracias, licenciado. Hemos visto en los últimos, podríamos decir, meses o incluso en los últimos 2 años tal vez, que estas garantías hemos visto mucho debate, de que pareciera que muchas de esas garantías fueron violadas, que muchos procesos se hicieron muy mediáticos, se hicieron muy públicos. ¿Cree usted que efectivamente han habido violaciones dentro del derecho penal, específicamente en algunas garantías constitucionales? Sí, realmente la culpabilidad es la que primero inicialmente se presupone a través de los medios de comunicación o los medios masivos de comunicación. A través especialmente de la presunción de inocencia, nosotros como abogados principalmente, ¿verdad?, dedicados al derecho penal, debemos de establecer que el principio de inocencia inicialmente es una salvaguarda que toda persona tiene, todo ciudadano guatemalteco tiene, para poder afrontar necesariamente cualquier proceso penal, cualquier hecho delictivo, entre ellos un homicidio, un asesinato, inclusive hablamos de hechos delictivos menores, por ejemplo, hablemos hasta de las faltas, ¿verdad?, en el proceso penal, en el Código Penal, y también podríamos hablar de hechos delictivos hoy menos graves. Hablemos en relación a, por ejemplo, podrían ser las coacciones, las amenazas, todo este tipo de hechos delictivos que no regulan más de 5 años. Claro. Pero también es importante manifestar que entró la doctrina y entró especialmente a dilucidarse el tema del derecho penal del enemigo. Cuando hablamos nosotros del derecho penal del enemigo, a partir más o menos del año 2000-2005, nosotros nos empezamos a preparar a través de especialmente mecanismos que sancionen estos hechos. Dígase especialmente la ley contra la delincuencia organizada,
fue creada en el año 2010. También, dígase, por ejemplo, la ley de lavado de dinero u otros activos, que fue aproximadamente, aparece en el año 2000. También podríamos mencionar, ¿verdad?, que no es también un hecho delictivo mayor o grave, por ejemplo, que se correlacione con los principios del derecho penal enemigo, pero también se crea en el año 2008 la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Que es muy importante también, Hablemos ¿verdad? un poco, licenciado, sobre el debido proceso para las personas que nos siguen, que no son abogados. Explicarles un poquito en qué consiste este principio del debido proceso. Sí, comúnmente cuando una persona es citada a primera declaración, nosotros le denominamos dentro del lenguaje técnico legal la primera imputación, que se realiza especialmente a través de un juez de garantías constitucionales, pero también hablaríamos de un debido proceso, de un justo debido proceso, cuando una persona es citada ante el Ministerio Público. En este tipo de circunstancias también a veces es importante manifestarle a todo el público en general que cuando sean citados, por ejemplo, a un debido proceso, es porque el Estado de Guatemala va a regular o va a determinar con precisión el respeto legal a todas esas garantías. Esto quiere decir de que, por ejemplo, cuando se comparece a un procedimiento penal, digamos, ante el juez de garantías constitucionales, el juez siempre le va a hacer saber a las personas que necesitan de un abogado defensor. De lo contrario, pues también está el auxilio importante también que tiene la Defensoría Pública Penal. Sí. En algunos aspectos, por ejemplo, en temas relacionados al Ministerio Público, algunas veces se dispone que no es necesario que sea acompañado de un abogado que le pueda dirigir especialmente el tema a veces del interrogatorio que se pueda practicar ante sede fiscal. Sin embargo, mi criterio siempre es importante la compañía de un profesional del derecho. Definitivamente, porque al final hemos visto también personas que digamos, al final, ahí sí que por ahorrar, digamos así, por ahorrar, no voy a ir a esta audiencia, me voy a ir así solo yo. Y resulta ser que después se convierte en un problema bien grande y nos damos cuenta se les gira una orden de aprehensión y después de que supuestamente fue una audiencia conciliatoria, digámosle así, ¿verdad? Sí. Sí, eso es importante nuevamente recalcarlo. Para todos los ámbitos legales siempre es necesariamente trascendental la compañía de un abogado, pues mejor si es especialista en el derecho penal, porque pues hoy, habida cuenta de que también nuestro sistema, ¿verdad?, de instituciones del derecho también ha sido ampliado. Hoy hablamos de especializaciones en procesos penales, todos aquellos abogados que son litigantes y que litigan especialmente en este ramo. Siempre es importante, independientemente de la citación, sea al Ministerio Público, sea, digamos, a un juzgado de conciliación. Correcto. Es importante siempre la asesoría de un profesional del derecho para que le pueda acompañar y realmente indicarle cuáles son los pormenores de la citación, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, hablemos un poco sobre el principio de legalidad. Sí, en el principio de legalidad, uno de los aspectos también que habíamos citado, que son garantías constitucionales para una persona que está siendo sindicada, establecemos entonces que el principio de legalidad establece que, digamos, todos los hechos delictivos, todos los hechos relevantes deben de estar previamente a la comisión de la conducta tipificados en el código. Hablamos especialmente del Código Penal. Y este principio de legalidad debe ser respetado no solo por el legislador que crea especialmente el tipo penal, que crea la norma, sino también por los jueces, porque los jueces dentro del Código Penal establece que no pueden crear figuras delictivas, ¿verdad?, a través de la analogía. Eso quiere decir que no pueden hacer comparaciones entre los hechos para poder, digamos, subsumir esos hechos en una figura delictiva distinta o de naturaleza especialmente trascendentalmente distinta, ¿verdad? Claro que ya está. Voy a empezar a leer algunos, por favor, si algunos colegas o estudiantes de Derecho tienen alguna duda, pues háganlo a través de la sección de comentarios. Saludos a Irene González, Fabiola Morales, Jenny Flores dice buenas noches, buen tema. Heidi Morales también, Fabiola Santizo, saludos Lick. Serge B, felicitaciones maestro Freddy, excelente manejo del tema. Pati García, excelente tema, felicitaciones. Licenciado Sánchez,
pues hemos visto en los medios de comunicación algunas noticias que pues para uno como profesional del derecho es de cierta forma impactante, ¿verdad? El hecho de hace unos días tuvieron la noticia de la persona que falleció en las carceletas porque estaba pendiente de que se le interrogara y al parecer pues estaba ya con lesiones, con una lesión provocada por un accidente de tránsito y al parecer pues no le prestaron el auxilio, ¿verdad? Este tema pues hizo que muchas personas se manifestaran en relación a la poca atención que tienen, y es que para los que hemos tenido que ir a las carceletas, sobre todo en la torre de tribunales cuando son hechos de tránsito, pues se han dado cuenta que las personas pasan un buen tiempo ahí mientras son escuchadas por el juez, ¿verdad? Todas las personas de faltas que hablábamos, exactamente, ¿verdad? Que sí. podría ser un escándalo en la vía pública, ¿verdad? Ajá. Y que al final por un escándalo en la vía pública tengan que estar 24 horas esperando audiencia. Sí. ¿Qué comentario le Sí, la Constitución Política de la República regula especialmente para, digamos, las fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad un plazo especialmente de 6 horas para poderlos poner a disposición al órgano jurisdiccional competente, y el órgano jurisdiccional competente ya dispone de 18 horas para que de manera conjunta sean las 24 horas que regula la Constitución Política de la República. Respecto a los hechos suscitados con la debida antelación, tal y como lo narró la licenciada Marilyn, considero que realmente después de un hecho delictivo de esa naturaleza siempre hay afectados, ¿verdad? Siempre hay lesionados, y para ello pues también las fuerzas de seguridad deben de permitir el ingreso de, por ejemplo, de los bomberos voluntarios o los bomberos municipales, que son los cuerpos de socorro que tiene el país y que sirven de manera gratuita. De esa naturaleza pues también creo yo que no se tomaron las previsiones digamos médicas, las previsiones de salud que deben de antes de consignarlo, porque siempre es importante también cuando sucede un hecho de esta naturaleza el sindicato o la persona que está ya puesta a disposición de la Policía Nacional Civil, que la asesoría, ¿verdad?, siempre de un profesional del derecho. Porque yo creo que tal vez si se hubiera dado la asesoría del profesional del derecho en el accidente, el profesional hubiera dicho: yo necesito que trasladen a un hospital a mi cliente, ¿verdad? Bueno, claro. es relativo, porque también muchas veces no les dejan ingresar los alimentos, si no tú como abogado vas, y pues no todos podemos estar los 3 tiempos definitivamente. Mientras la persona está ahí. O sea, sí hago el llamado, porque sí es algo que muchas personas lo manifiestan como una práctica que realmente va en contra de cualquier... Que podríamos decir que se volvió común y que aceptable, tanto para la sociedad como para nosotros. Sí, de hecho acá nos hacen algunos comentarios. José García, ¿qué piensa el licenciado acerca de lo que hace el MP de no citar sino girar órdenes de captura? Excelente programa, dice Tita Domínguez, bendiciones para los 3. Glendita B. Cortés, buenas noches, excelente tema. Julia Godoy, saludos, buen tema. Y Marcela Ocop, los veo desde Quiché. ¿Qué piensan acerca de la persona que murió en las carceletas? Pues sí. Eso ya saludos a Quiché. Sí, saludos a todos. Saludos a toda la República, porque hemos tenido la oportunidad también de visitar todo el interior de la República, y muchas gracias a todos por estar pendientes. Les comento en relación a la orden de captura que manifiesta una de las personas que escribe en la plaza. Bueno, en el lenguaje coloquial nosotros le denominamos orden de captura, pero es una orden de aprehensión. Cuando, por ejemplo, el Ministerio Público realiza una investigación, siempre, por ejemplo, por hechos delictivos graves, siempre he considerado, esas son mis consideraciones y es mi criterio, que el Ministerio Público por hechos graves, dígase un asesinato, dígase un homicidio, dígase una violación, violación simple, violación agravada, digamos, ese tipo de hechos, un parricidio, por ejemplo, un femicidio, por ejemplo, considero yo que sí amerita pues, que el Ministerio Público se presente ante juez de garantías constitucionales, identifique plenamente a la persona que va a girarle la orden de aprehensión, y como consecuencia en estos hechos delictivos sí es importante la orden de aprehensión, derivado de que de la comisión de un hecho de esta naturaleza las personas podrían salir del país, ¿verdad? A la hora de ser citados. Exactamente, podrían darse a la fuga, como bien lo delimitamos. Sin embargo, cuando son hechos, por ejemplo, no trascendentales, dígase una estafa, por ejemplo, dígase, por ejemplo, una coacción, inclusive podría ser
¿qué podríamos determinar acá? Una estafa, un hurto, por ejemplo, podría ser, son delitos menores que no conllevan, digamos, penas gravosas. Entonces yo sí siempre pues considero, y a mi criterio sería que el Ministerio Público debería disponer la primera declaración de las personas para que ellos se presenten voluntariamente a solventar su situación, ¿verdad? Por eso es que hoy en día comúnmente nosotros como profesionales, cuando por ejemplo hay un hecho delictivo de violación, por ejemplo, dentro del ámbito psicológico, dentro del ámbito físico o sexual de una fémina, como consecuencia siempre solicitamos que presentar un memorialito a la Fiscalía para podernos apersonar y delimitar de esa manera que digamos, el sindicado está voluntariamente presto a cualquier situación. Correcto. Y hemos visto casos, lastimosamente, que las personas se ponen a disposición, digamos, de las autoridades. Eso te evita y al final, a los 2-3 días, está la orden de aprehensión, ¿verdad? Entonces, sí. A veces no queda como muy claro el tema, y al final pareciera que a algunas personas sí se les cita, a otras personas sí se les gira orden, como que fuera con un criterio, ¿verdad? No precisamente usando la normativa, pues. Sí, yo considero también ahí que el Ministerio Público hace excesiva fuerza, especialmente de su aparato de investigativo, y también muchas veces excesiva fuerza de las solicitudes que presenta ante el juez de control, digamos, de garantías constitucionales. Al hacer esa excesiva fuerza, entonces selecciona muchas veces a las personas que en su caso pues solicita una primera declaración y en otra solicita una orden de aprehensión. Exacto. Es prácticamente selectivo. Bastante selectivo. Tenemos más comentarios. Gracias a todos nuestros seguidores. Julia Godoy nos dice, ¿procede entonces después de las 24 horas una exhibición personal? La exhibición personal es una garantía constitucional, indico, ¿verdad? Es una garantía constitucional establecida en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es un decreto, es una ley constitucional también, emitida por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1985. Sin embargo, también es importante manifestar que la exhibición personal procede en todos los casos, no únicamente, por ejemplo, cuando está en las carceletas previo a escucharse, por ejemplo, cuando una persona ya ha sido, digamos, ya se le ha dictado autoprocesamiento y en su caso la prisión provisional y ya está en las carceletas, digamos, por así decirlo, en el centro preventivo de la zona 18, la exhibición personal procede en cualquier momento. Y una de las garantías, digamos, importantes de esta exhibición o de esta solicitud es que la puede presentar cualquier persona que se encuentre, digamos, inclusive hasta desaparecida muchas veces, o en algunos casos se le han sido violentados sus derechos, ha sido golpeado muchas veces también, en algunas ocasiones también por los medios, la Policía Nacional Civil, ha sido objeto de gravámenes. Entonces, en ese momento la exhibición personal puede presentarse, ¿verdad? Puede presentarse vía telefónica, se pueden presentar al juzgado, manifestar un familiar acaba de ser capturado, nos llamó o supimos de que fue golpeado. Entonces, en ese momento es importante y es preciso presentarla, ¿verdad? Porque se va a dilucidar la situación de una persona y qué más da también que el juez de garantías constitucionales se pueda presentar ante una persona que se le están vulnerando sus derechos para identificar si está pues ilegalmente preso. También podría ser también, ¿verdad? Que la persona haya sido, digamos, ilegalmente detenida, ¿verdad? Porque a veces no sabemos nosotros cómo se actúa a veces dentro de los mecanismos, ¿verdad? Sí, de hecho, creo que leí en un informe que hay muchas personas que ya cumplieron con el tiempo al cual fueron sentenciados y todavía se encuentran muchos guardando prisión, sí. Porque no tienen alguien que pueda apoyarles, o sea, se han quedado sin un abogado, y a pesar que existe pues la defensa pública, y terminó su caso y ya nadie los visitó, ¿verdad? Aquí hay saludos, le manda Roberto Abimael Ríos. Saludos. RL López dice, ¿qué pasa con la prisión provisional? ¿Se vulnera algún derecho? Pues tengo entendido que tal figura no está regulada. Sí, les voy a hacer un comentario, ¿verdad? A nivel de la experiencia y los conocimientos que hemos tenido. Realmente la prisión provisional es un abuso que se estableció
Y yo comento de esta manera, fue un abuso que se estableció en la captura de uno de los expresidentes de la República. No quiero decir nombres para no poder vincular juzgados, pero se estableció a través de este mecanismo. Hay otra cosa también importante, el abuso se estableció porque no había un mecanismo especialmente para, digamos, mantener en prisión a una persona, y como consecuencia de la denominada prisión provisional hubo un caso que tardó, y eso fue conocido a través de los derechos humanos por el Procurador de los Derechos Humanos, en donde tardó aproximadamente más de 3 meses en la denominada prisión provisional. No había sido escuchado ante juez de garantías constitucionales, pese a que la propia Constitución regula un plazo máximo de 24 horas para ponerlo a disposición de juez de garantías y se le pueda realizar la primera intimación. Entonces este caso sí fue dramático, y entonces se inició especialmente una investigación por el Procurador de los Derechos Humanos, en donde se estableció que sí, la persona había pasado más de 3 años en este estatus de prisión provisional. Al mantenerla de esa manera, pues obviamente se vulneraron todos sus derechos legales y constitucionales, y al fin pues se logró establecer que la denominada prisión provisional era un abuso que se estaba cometiendo por algunos juzgadores. Pero también quiero establecer este punto porque es importante, ¿verdad? A través de las figuras delictivas de la delincuencia organizada en el año 2010 se empezó a obstaculizar, por así decirlo, o digamos, a volverse un sistema engorroso para los propios tribunales, porque ya no llegaba 1 o 2 personas a las carceletas, o ya no llegaba 1 o 2 personas a las intimaciones, a las primeras declaraciones, o ya no llegaba 1 o 2 personas a través de la orden de aprehensión. En este caso ya llegaban casi 50 personas. Entonces el juez de garantías constitucionales pues muchas veces no tenía, digamos, un plazo como razonable para poderlos escuchar. Correcto. Les hacía del conocimiento sus derechos y señalaba una audiencia aproximada de 1 mes. Entonces en este caso también es importante, porque los mismos abogados también conocen de las actuaciones, y eso es importante también. Previo a llevar una primera intimación, es importante que el abogado conozca las actuaciones y además haya logrado un acercamiento previo, porque es importante también establecer acá en la plaza que el abogado debe ser de confianza, ¿verdad? Claro. Debe ser una persona que realmente tenga el ámbito de confianza para que el propio sindicado pueda expresarse con comodidad, ¿verdad?, ante la persona que le va a defender. Definitivamente. Claro, hay bastantes mensajes. Nos dice Luis Coronado: felicitaciones, sigan adelante. Morales, ¿las pensiones atrasadas son delitos graves? No podríamos denominarlos delitos graves. Dentro del procedimiento de las pensiones, yo pues también invité a la licenciada Marilyn el día de mañana para un programa para poder disfrutar en pensión alimenticia. Sin embargo, la pensión alimenticia primero debe de fijarse, ¿verdad? Debe establecerse un monto en donde se tiene que pasar especialmente esa pensión por el obligado. Posteriormente, si no la paga, entonces pues después del requerimiento hecho por el juzgado, necesariamente se va al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue nuevamente, vuelva a citar al obligado, y posteriormente si incumple, entonces ya hay, digamos, ya hay un monto establecido de ese incumplimiento, y con eso ya se podría generar probablemente una orden de aprehensión, porque la persona pues obviamente ha incumplido, derivado de los diversos requerimientos que se le han efectuado, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí ya podríamos nosotros hablar de una pena leve, pero hay algo bien importante, y los juzgadores de familia lo que buscan es que el obligado cumpla con la pensión alimenticia. Claro. Ese creo que es el fin. Exacto. Ese es el fin, ¿verdad? Más que la prisión, ¿verdad? El fin es el cumplimiento de la pensión alimenticia. Y ya muchos lamentablemente hasta que ya están en esa situación es que pagan, ¿verdad? Sí, pero bueno, nos dice Ramón Tejeda: felicitaciones, excelente tema y expositor. Deberían de tener a personas discapacitadas separadas de los privados de libertad, que están normales porque abusan de ellos. Esa manera de comentario. Jesús Calderón: buenas noches. ¿Creen ustedes como profesionales del derecho que incurrió en alguna responsabilidad la maestra del niño que murió a causa de los golpes que le propiciaron sus compañeros de aula? Son 2 y luego voy a seguir leyendo las demás. Bueno, miren, en relación especialmente, ahí hay una posición que nosotros le denominamos en la doctrina posición de garante.
La posición de garante es una representación que se ejerce, por ejemplo, en el aula. La posición de garante la tiene el maestro. Esto quiere decir que esa posición de garante es aquel que va a cuidar, ¿verdad? Que, por ejemplo, los niños se comporten de una forma adecuada. Va también a guiarlos para que los comportamientos sean éticos, sean morales. Inclusive en algunos establecimientos se establece también el tema espiritual. Correcto. Sin embargo, sí rompe especialmente con la posición de garante, lo cual podría también ligársele a proceso penal a la maestra si en determinado momento se llegara a investigar que la maestra pues no hizo nada realmente. Teniendo conocimiento, teniendo las oportunidades para poderlo hacer, no auxilió especialmente a las víctimas. Sí, hay unas muy buenas preguntas. Nos dice Leslie Roth, en los juzgados se maneja la hora en que se recibe la prevención policial, a partir de ahí cuentan las 24 horas, ¿es o no legal? No, a partir de que se recibe la prevención, pues obviamente, volvemos a repetir, la Constitución Política regula un plazo de 6 horas para que los elementos de la Policía Nacional Civil pongan a disposición de los juzgados a los indicados, ¿verdad? Después de ponerlos a disposición, entonces a partir de ese momento se tienen 18 horas para que el juez de garantías constitucionales pueda escucharlos en su primera declaración si se va a rendir, digamos, una imputación por parte del Ministerio Público de estos hechos. María José Torres, soy abogada y las audiencias ya están hasta para el 2020. ¿Qué garantías puede haber en situaciones así? No se puede tener garantías. En Guatemala el privado de libertad es inexistente en la sociedad. Totalmente. Sí, estamos de acuerdo. El problema es que, volvemos a repetirlo, en el año 2010 se crea la ley contra la delincuencia organizada. No estábamos preparados para una ley de esa naturaleza. Realmente hay que partir de ahí. Sí, hay que partir de ahí, que la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer realmente esfuerzos grandes para poder abrir más juzgados, tener más, digamos, personal también, ¿verdad? Los jueces, recordemos que un juzgado cuenta con un juez, con un oficial, con secretarios, con comisarios. Entonces todo ese material de apoyo con el que tiene el juez necesariamente tiene que hacer inversiones por parte de Corte Suprema para poderlos crear. Entonces la naturaleza de esa tardanza de las mismas audiencias se debe, considero, también a la no creación de este tipo de judicatura. Y por eso yo creo que ahí vamos nuevamente al punto de que también ese fortalecimiento del sector justicia que también en los últimos días se ha estado hablando, yo creo que también tiene que ser efectivo y gradual para todas las instituciones, porque de nada nos sirve fortalecer al Ministerio Público y dejamos a un lado al organismo judicial. Claro. O de nada nos sirve fortalecer demasiado al organismo judicial y una defensa pública penal y un INASIF débil. O sea que al final yo creo que el apoyo al sector de justicia se tiene que hacer de una manera que efectivamente no vaya a afectar el tema de la labor diaria que hacen estas instituciones del sector, ¿verdad? Salomón Rakaj dice, hay gente que tiene más de 4 años en prisión provisional y lo lamentable es que esos jueces ahora se postulan para magistrados de Corte Suprema. Lamentable. Saludos a Elfrid González. Nos dice Lenny Max que no se escucha, entonces vamos a tratar de subir un poco el volumen. Glendita B. Cortés, disculpen, ¿es legal que tengan a un detenido en una carceleta sábado y domingo sin ser presentado al juez por el simple hecho de que el juez de paz no está de turno? El fin de semana pasado fue detenido un joven sábado a mediodía y fue presentado al juez hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Pues ahí nuevamente vuelvo a recalcar, es importante las exhibiciones personales, inclusive de la propia familia, de los amigos, de los conocidos, de la persona que tenga conocimiento. Hay que plantear la exhibición personal a efecto de que se lleve a cabo de manera inmediata y se determine si existe violación al debido proceso de esta persona. Exactamente. Hablemos un poquito de la irretroactividad para nuestra audiencia, licenciado Sánchez. Sí, uno de los artículos más fundamentales de la Constitución es la irretroactividad, solo que nos manifiesta salvo siempre y cuando sea en materia que favorezca al reo. Cuando hablamos que sea en materia que favorezca al reo, hablamos entonces también se establece el principio de legalidad de manera conjunta, ¿verdad? Porque el principio de legalidad establece que después de haber cometido un hecho delictivo, este hecho debe estar regulado, especialmente en el Código Penal. Entonces hablamos del principio de irretroactividad en todas las demás acciones, pero siempre y cuando
sea, digamos, de beneficio para el reo, entonces se puede establecer la retroactividad, que es retrotraer para una ley más benigna, ¿verdad? Entonces podríamos decir, por ejemplo, ¿verdad?, que hoy se comete un hecho delictivo, sin embargo él es juzgado 4 o 5 años después. Hoy regulaba una pena, una sanción de 5 a 10 años, pero el día de mañana cambian las consecuencias porque los fenómenos delictivos de este hecho ya son distintos y entonces ya se le podría a él beneficiar con una pena de 3 a 5 años. Entonces ahí, digamos, ese principio de retroactividad es importante porque le va a favorecer al reo, especialmente cuando él haya sido condenado o cuando se le quiera aplicar una ley más benigna, ¿verdad? Es correcto. Excelente. Nos dice Luis Coronado, maestro, ¿podría hablar de los juzgados unipersonales? Sí. Derivado de la creación, porque Corte Suprema de Justicia también se ha limitado especialmente digamos, en el presupuesto económico de cada uno de los juzgados, entonces nosotros vimos la variante que sufrió de tener especialmente a 3 profesionales del derecho y cambiar a uno de los profesionales del derecho. Inclusive creo que se interpusieron algunas acciones derivado de que la Corte Suprema de Justicia implantó esta nueva metodología de que uno de los juzgados únicamente, digamos, llevar a cabo un proceso, un debate oral y público. Sin embargo, pues estamos claros hoy en día, después de algunos años de esas reformas, que pues independientemente en hechos delictivos que pues sean graves especialmente, pues van a conocer 3 profesionales, 3 jueces, y en hechos delictivos que sean leves, hoy por ejemplo va a conocer una persona, pero eso no riñe especialmente con el principio de derecho de defensa y el proceso. Perfecto. Julia Godoy dice que se puede hablar sobre la primera declaración del sindicado y sus garantías. Bueno, hablemos sobre las garantías. Cuando una persona, y eso es importante, ¿verdad?, porque el artículo 82 del Código Procesal Penal regula, ¿verdad?, que cada vez que una persona pues va a afrontar especialmente una primera declaración, y hablamos de primera declaración, deben de hacérsele saber sus derechos. El juez de garantías constitucionales le va a preguntar, digamos, preguntas para poder conocerlo: cuál es su nombre completo, cuál es su edad, en dónde vive, si tiene familia, si tiene hijos, si trabaja o no trabaja, si tiene alguna religión. Entonces esa es una forma de identificarse, ¿verdad? El juez está identificando a la persona que tiene delante, si efectivamente la persona que pues obviamente se le va a intimar un hecho delictivo, y entonces ese tipo, digamos, de conversación siempre es importante para poder revertir para poder, digamos, revestir el debido proceso. Además, también es importante que en esa primera declaración exista un abogado, como lo volvemos a repetir, un abogado de confianza. Esto no quiere decir que el abogado de confianza sea únicamente tal y como lo determina el Código Procesal Penal en el artículo 92-93, un abogado de confianza, sino que un abogado que realmente conoce el proceso penal. Porque les comento, hay algunos jueces de garantías constitucionales, inclusive algunos tribunales de sentencia, que han llamado la atención a abogados que pues de una u otra forma dentro de su experiencia muchas veces se dedican a otros ramos, pero no se dedican al proceso penal. Y recordemos que el abogado que lleva un proceso es eminentemente responsable muchas veces de la negligencia, de la impericia, sí, o muchas veces también de la imprudencia con las cuales pueda citar la normativa o puedan defender especialmente a la persona. Entonces debe de contar especialmente con un abogado. La imputación realizada por el Ministerio Público, que conlleva especialmente acá, no conlleva pruebas, sino que conllevan indicios racionales suficientes, establece la ley. Esos indicios pues no van a ser valorados a través de la sana crítica razonada que establecen los tribunales de justicia cuando ya estamos en un debate oral y público, sino que van a ser indicios. Eso quiere decir van a ser ciertos elementos importantes de investigación que puedan correlacionar la conducta de esta persona con la normativa para poder hacer la primera imputación. Excelente. Sí. Felicitaciones, un buen espacio para retroalimentar conocimientos. Celeste Fátima. Licenciado Carlos Arana, ¿qué caso planteado por la CICIG le parece a usted más injusto? Dice. Bueno, es una cuestión de apreciación, ¿no? Justo Faustino, ¿qué piensa de las conferencias de prensa que hace la CICIG? ¿Cree que violan las garantías del procesado
pues ya sos culpable ante la sociedad. Daniela, bendiciones, excelente tema. Preguntas un poco difíciles, Sí. ¿verdad? Sí. Pero Son dejamos al licenciado ahí. Vamos, Yo vamos a solo sí, quisiera dar ajá. un comentario. Lo que sea, yo creo que ahorita no podríamos nosotros establecer en la mesa este caso, hasta que realmente haya una sentencia firme de una mayoría de casos planteados por la comisión para poder llegar efectivamente a establecer ese tipo de criterio, ¿verdad? Obviamente, yo creo de que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que efectivamente las famosas conferencias de prensa Sí, les afectan. sí afectaban garantías constitucionales, ¿verdad, licenciado? Porque yo no estaba en contra de la conferencia de prensa si esa conferencia de prensa hubiera sido posterior a la primera declaración. ¿Me entiende? El criterio en el sentido de que la persona ya ligada a proceso y que saliera la comisión y el Ministerio Público a decir, mire, efectivamente presentamos el caso contra Juan Pérez y ya lo ligaron a proceso y esta es la estructura que nosotros consideramos que estaba. Yo creo que lo más básico en todo lo que estamos estableciendo es que el principio de inocencia es la clave más importante. No podemos señalar a una persona porque está en un proceso penal. No podemos señalar a una persona porque cometió un hecho delictivo. Hasta que un tribunal declare lo contrario, entonces se quebranta especialmente el principio como tal de inocencia y como consecuencia pasemos a una culpabilidad. Pero con anterioridad el manejo adecuado es principio de inocencia. Claro, sí. Pues esos son parte de algunos de los comentarios, creo que la mayoría van en la misma línea, muchos estudiantes de Derecho. Dani, ¿cuál es su criterio con respecto a la división de la pena? Por ejemplo, que en la aceptación en la vía del procedimiento abreviado la defensa solicite que al momento de la condena se pueda suspender a pena por 3 años y los 2 años restantes para pagar la conmuta, y si usted sabe si hay criterios de la CC al respecto. Sí, si hablamos por ejemplo del principio, el procedimiento abreviado. En el caso del procedimiento abreviado es un procedimiento también de procesos específicos regulados en el Código Procesal Penal. Es importante también la vía del procedimiento abreviado porque nosotros como abogados, para todos los estudiantes, nosotros como abogados muchas veces al llevar un caso penal, pues en el lenguaje coloquial no nos podemos jugarnos la libertad de una persona y que, por ejemplo, se nos ofrezca la vía del procedimiento abreviado y nosotros no la aceptemos porque consideramos que tenemos suficientes elementos para probar, por ejemplo, la inocencia de él en un tribunal de sentencia a través del debate oral y público. Yo considero que debe de ser una estrategia planteada por un profesional del derecho especializado en el proceso penal para poder dilucidar un procedimiento de esta naturaleza. En el procedimiento de esta naturaleza conviene muchas veces también platicar obviamente con el procesado o el sindicado, hacerle saber, por ejemplo, cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo, que él también va a aceptar la vía del procedimiento propuesto, que él también va a aceptar, digamos, los hechos correlacionados. Que es importante, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? A partir de eso es lo más importante. Ahora, en relación a los sustitutivos penales que establecen ahí, en relación, por ejemplo, hablamos nosotros de, digamos, la suspensión condicional de la pena, pues eso ya el juez dependerá, ¿verdad?, cuál es el criterio que se vaya a manejar. El Ministerio Público realiza ahí una acusación porque desiste especialmente de la vía del debate oral y público para probar allá la inocencia o la culpabilidad de él, hace la modificación a su escrito de acusación, presenta esto en la fase intermedia denominada acusación como tal, y a través de esa modificación pues el Ministerio Público considera pedir una pena no mayor a 5 años, ¿verdad? O sea, el tipo penal también lo debe de considerar de esa manera. Y entonces al pedir esa condena, pues el Ministerio Público también consideramos que en el procedimiento abreviado no solo va a establecerse una condena, también se puede establecer a través de los juzgadores y a través de las apreciaciones que tenga la absolución, ¿verdad? No necesariamente va a ser una condena, puede ser la absolución también. Claro, yo creo que la es importante. Sí, es lo que decía, que se suspendía la pena por 3 y los otros 2 se pagaba la conmuta. Ah, bueno, pero lo que sucede es que hoy en día, por ejemplo,
también los jueces han, digamos, tenido algunos criterios, ¿verdad? Criterios que sostienen. Claro, si pues el Ministerio Público no está de acuerdo con la imposición de la condena, pues entonces puede apelar, porque el procedimiento abreviado también está sujeto a impugnaciones. Definitivamente. Aunque podríamos decir que para encauzarnos en ese procedimiento ya tuvimos un arreglo, llamémosle así, ¿verdad? Sí, digamos es un arreglo judicial, ¿verdad? Porque a veces ¿Válido? Sí, válido, por supuesto, porque a veces cuando nosotros decimos, es que lo que pasa es que tenemos que arreglar con el Ministerio Público, la gente primero dice, bueno, entonces a ver ni cómo se va a poner de acuerdo económicamente, ¿no? Exacto. El acuerdo se basa especialmente en establecer los criterios en los cuales se va a otorgar este beneficio. Y tal vez un comentario también, ¿verdad, Lee, para toda la audiencia? El tema de los tiempos, o sea, aquí medimos también el tema de tiempos a que lleguemos a una sentencia firme, como usted lo mencionaba, dentro del procedimiento ordinario, llamémosle así, ¿verdad? Versus al procedimiento abreviado, o sea, los tiempos también a la hora de que la persona lo evalúe también son distintos, ¿verdad? Cuando se aplica la vía del procedimiento abreviado muchas veces no hemos logrado, le digo de manera personal, un criterio personal, no hemos logrado la libertad de la persona. Entonces, sí. Si no hemos logrado la libertad de la persona, yo creo que el salvavidas es la vía del procedimiento abreviado en donde se va a obtener una condena, ¿verdad? Una condena muchas veces en libertad, que es lo más importante. La persona va a salir después de la vía del procedimiento abreviado, pero lo más importante es la libertad, ¿verdad? Entonces eso es lo que se privilegia a veces también, claro, cuando nosotros como profesionales llevamos un caso de esta naturaleza planteando una vía en esta propuesta. Sí, sobre todo yo creo que lo que es alarmante es el tiempo. Es que lo que decía la colega en relación al que vas y te fijas en una audiencia, yo por ejemplo en algunos casos que he llevado de violencia contra la mujer, cuando las personas, sobre todo la víctima, va y le dicen, tiene la audiencia de la etapa intermedia para el otro año, diciembre del 2021, o sea, realmente la víctima se siente mal, ¿verdad? O sea, para esa fecha es demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Nos dice Quita Contreras, buenas noches, ¿quién vela por el pago de la talacha o cobro que hacen al privado de libertad en los centros de detención? ¿Qué garantía debe dar el Estado para evitar esta situación? Sí. Son cosas que todos sabemos y que lamentablemente... Sí, eso es como nosotros le denominamos Vox Populi, ¿verdad? Sí, exacto. Todos lo sabemos que una persona al ingresar a un centro de detención preventiva muchas veces pues sufre agravios, ¿verdad? Desde las primeras horas ya están muchas veces llamando a los propios familiares a que se lleve dinero, a que esto, que el otro. Son situaciones que el propio Estado no ha podido contrarrestar, ¿verdad? No han podido contrarrestar a través de una política criminal que realmente pueda detener este flagelo, este fenómeno, ¿verdad? Que se da en la incursión al momento de una persona entra en un centro preventivo. Sí, realmente es algo que, como decimos, es Vox Populi y es algo alarmante. Y que urge también una reforma integral del sistema penitenciario. Y enfocada a lo que establece la Constitución, ¿verdad? Sí, la Constitución habla sobre la resocialización, ¿verdad? Del delincuente, la persona que ha cometido un hecho delictivo, que va a salir nuevamente a la sociedad como un hombre, ¿verdad? Un hombre de trabajo, una persona estudiada, una persona que se le dio una educación, ¿verdad? En el centro preventivo, una persona que se le dieron los medios necesarios para poder, digamos, inclusive trabajar en un oficio, pero eso de la resocialización también es un tema bastante complejo, que actualmente también en los centros de condena, porque son diferentes a los centros de privación de libertad. Que ya no cabe la gente también, tenemos que hablar de eso, y creo que también es urgente el tema de los brazaletes electrónicos, que en muchos países funcionan muy bien. Al final no puedo tener una persona privada de libertad por un hecho de tránsito versus una persona privada de libertad por un homicidio, casi que compartiendo los mismos 20 metros cuadrados. Claro. Yo creo que esa propuesta de los brazaletes es una propuesta clave, es una propuesta importante que hasta, digamos, se ha quedado definitivamente también en el Ministerio de Gobernación. Creo que se sacó una licitación respecto a los brazaletes, pero de ahí no vimos, digamos, la finalización de esa licitación. Creo que ha sido también, digamos, una dejadez muchas veces del Estado en no cumplir especialmente con esta propuesta en concreto de esta ley. Exacto, bueno, se nos está acabando el tiempo.
Y no sé, Roberto, si quieres hacer algún comentario, y Sí. licenciado, si quiere hacer alguna a manera de conclusión. Pues yo primero que nada le quisiera dar las gracias aquí al licenciado por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, licenciado Sánchez, y esperemos que esta sea la primera de muchas veces que nos va a acompañar aquí en la plaza. Y a todos ustedes muchísimas gracias siempre por estar pendientes de los programas, y también, como lo decimos siempre al finalizar los programas, las preguntas que vayan surgiendo posteriores a este programa, siempre tratamos de contestarlas Así es. lo más breve posible. Sin embargo, a veces tengan un poquito de paciencia, porque si nos ha tocado en unos programas que entran 20, 30 comentarios en cuestión Sí. de minutos, y tampoco podemos activar el net center ahí que conteste. Exacto. Licenciado. Pues yo quiero también agradecer también a la plaza la invitación cordial que se me hizo, también a ustedes, ¿verdad?, de manera personal, y a todos ustedes que nos siguen. Les comento pues al final una conclusión es: siempre que asista a alguna audiencia, asista con un profesional del derecho. Exacto. Bueno, pues buenas noches. Esperamos verlos el próximo jueves con un nuevo invitado. Gracias, licenciado Sánchez, por A ustedes. Muchas gracias. compartirnos sus conocimientos. Gracias.